Gracias. Bueno, Isabel. Espero que dure la conexión, las 2 horas que tenemos de charla. Sí, yo también espero que nos funcione esto muy bien. Quisiéramos ya iniciar para poder aprovechar estas 2 horas. Fenomenal. Bueno, pues doy comienzo a la sesión de hoy, en la que nos vamos a centrar sobre todo en la gestión ya por competencias dentro de las titulaciones, y centrándonos más en la coordinación, tanto vertical a lo largo de los cursos de cualquier titulación, como horizontal en cada uno de los cursos. Entonces, este es el objetivo de esta sesión: cómo, a partir del diseño del perfil profesional, el conjunto de profesores pueden diseñar las titulaciones en términos de competencias. Entonces, el otro día estuvimos hablando más de qué es el espacio europeo de educación superior, cómo ha influido la Declaración de Bolonia en la docencia hoy en día en España, por lo menos en la Universidad Española. Hoy nos vamos a centrar cómo se han diseñado las titulaciones en términos de competencias, aunque ha habido pues cosas a mejorar claramente. Y para terminar, me gustaría centrarme en diseño de asignaturas para el profesor, cómo diseñar sus asignaturas para gestionarlas en términos de competencias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la coordinación, cómo ha de establecerse la coordinación tanto a nivel vertical como horizontal en las titulaciones. Por tanto, la primera pregunta es: ¿cómo programar las titulaciones por competencias? ¿Cómo se inicia el diseño de las titulaciones en términos de competencias? Es un poco un giro en la forma en la que hemos diseñado las titulaciones, que partíamos normalmente de contenidos, y ahora estos contenidos son más amplios y aglutinan también otro tipo de contenidos que llamamos procedimentales y actitudinales, y no solo conceptuales. Entonces componen esos 3 elementos: conceptos, procedimientos y actitudes. Y eso son las competencias. No se eliminan los contenidos. Bueno, pues uno de los primeros pasos, y era lo que quería yo que hubierais trabajado para hoy, es el desarrollo del perfil profesional que caracteriza cada una de vuestras titulaciones. Hay titulaciones que pueden tener distintos perfiles profesionales. Sería deseable que todos los profesores de una titulación conocieran el perfil profesional hacia el que se dirigen cuando ofrecen un proyecto formativo. Entonces, todos los profesores de una misma titulación deberían conocer los rasgos distintivos de un determinado perfil profesional. Eso sería lo deseable en cuanto a coordinación docente. Es muy difícil llegar a acuerdos con todos los profesores de una misma titulación, por eso se generan, normalmente en nuestro país es lo que se ha hecho, generar comisiones para el diseño de los planes de estudio. Se seleccionan una serie de personas dentro de la titulación, también que caractericen las distintas áreas de conocimiento de una titulación. Y desde ese grupo o esa comisión de personas que están trabajando en el diseño del plan de estudios, van pensando en qué asignaturas van a ser necesarias para formar el perfil profesional. Esa es la forma en la que nosotros hemos trabajado. Hemos generado comisiones de trabajo y ellos nos hemos encargado de diseñar los planes de estudio. Entonces, lo deseable es que haya profesores de las distintas áreas dentro de una misma titulación. Sin embargo, todos los profesores que imparten clase en una misma titulación deberían conocer el perfil profesional, hacia dónde nos dirigimos. Por tanto, primer punto de coordinación: conocer el perfil profesional de una determinada titulación. Y luego volveremos a este punto, para que me contéis un poco si habéis diseñado o definido los perfiles profesionales y seguir trabajando en esta línea. Bueno, como todos nos dirigimos hacia un perfil profesional determinado, o varios perfiles profesionales con algo común, las asignaturas son parte de este perfil profesional. Por tanto, no se pueden trabajar de forma independiente. Las asignaturas que pertenecen a un determinado perfil profesional, una determinada titulación, deberían trabajarse de forma coordinada entre todos los profesores. Por eso es necesario que los equipos docentes sean interdepartamentales, para que no se trabajen áreas de forma independiente, sino que el proyecto realmente sea integrador de las distintas áreas que componen un mismo plan de estudios. Si tenéis alguna pregunta, me paráis, ¿vale? No, con que levantéis la mano creo que yo os veo,
y me preguntáis lo que queráis. Bueno, vamos a seguir. Una vez que tenemos claro el perfil profesional, o sea, qué va a ser característico de determinado perfil, y todos tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, a grandes rasgos. Tenemos que tener claros las competencias que queremos desarrollar en ese perfil formativo. Por eso es muy importante diseñar el mapa de competencias, tanto genéricas como específicas. Ya sabéis que las genéricas son aquellas competencias que definen a cualquier profesional que realiza estudios universitarios, que son análisis y síntesis, trabajo en equipo, liderazgo, las que vimos el otro día. Esas vamos a tener que pensar cuáles van a tener más relevancia dentro de nuestros perfiles profesionales. Todas deberían ser desarrolladas en algún grado, pero hay determinadas competencias que van a tener una relevancia fundamental dentro del plan de estudios, de tal forma que todos los profesores tienen que tenerlas en cuenta en sus asignaturas. Hay distintos niveles de relevancia. Veo una mano por ahí levantada. Sí. Hola Isabel, yo te quería preguntar, si uno quisiera hacer un currículo que sea un híbrido, con competencias, y otro que sea parecido a lo que tenemos hoy por las rigideces que tenemos estructurales, uno podría hacer algunos cursos, con algunos cursos hacer una cadena para que hayan competencias y dejar los demás cursos como están, ¿o tú cómo lo ves? A ver, yo creo que hacer un cambio radical es complicadísimo, porque caemos en muchos errores cuando cambiamos todo y no aprovechamos nada de lo que tenemos y que realmente funciona. Entonces hay que pensar en qué está funcionando de nuestras titulaciones para seguir con ello y hacer pequeños cambios que permitan el diseño. ¿Me escucháis? Sí. No, creía que se había cortado la conexión, perdonad. Hay que ir integrando pequeños cambios para la gestión por competencias. Sobre todo en vuestro caso, que no tenéis obligación de diseñar por ley ya todas las titulaciones en términos de competencias. Entonces yo sí iría integrando al menos competencias genéricas, pero a lo mejor en todas las asignaturas. A lo mejor no hacer todo el diseño por competencias, es mi opinión. Vamos, hay distintas formas de verlo. A lo mejor no hacer todo el diseño de las titulaciones por competencias, pero ir integrando competencias que consideráis fundamentales en todas las asignaturas. Yo creo que eso puede ser un comienzo. Y creo que el pensar en perfiles profesionales, que a lo mejor ya lo habéis hecho, creo que ayuda. Ayuda sobre todo a que los profesores trabajemos de forma coordinada para dar un perfil formativo a los estudiantes o el perfil formativo que nosotros queremos dar. Entonces, bueno, yo creo que todos los profesores deberían integrar el trabajo por competencias, porque es otra forma de pensar la docencia. Y eso ayuda mucho a evaluar otro tipo de cosas, sobre todo. Yo el punto de relevancia lo pongo en la evaluación, realmente. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues seguimos. Seguimos, luego seguro que volvemos a lo que has preguntado, porque es muy difícil de contestar esa pregunta. La verdad que hay muchas formas de trabajar, y hay muchas buenas y muchas que tienen errores, o todas tienen errores, claramente. Yo os voy a contar nuestra experiencia y los errores que hemos cometido, y así por lo menos sabéis algo de lo negativo que hemos probado nosotros. Bueno, pues una vez que tenemos claro el perfil profesional, yo creo que es fundamental hacer el retrato robot de la persona que acaba una determinada titulación. ¿Qué tipo de alumno queremos cuando acaban cuarto curso o quinto curso, dependiendo de los años que tenga cada titulación? Nos tenemos que hacer dos preguntas fundamentales. ¿Qué competencias genéricas van a ser fundamentales en la formación de los alumnos? Pues en España, desde mi punto de vista, hay un problema importante en los niveles de secundaria, antes de que lleguen a la universidad, en la competencia de comunicación escrita, y creo que ya os lo he dicho en alguna ocasión. Los alumnos llegan a la universidad con serios problemas de comunicación escrita. Tienen dificultades a la hora de extraer información relevante de los textos que leen y de expresar o de elaborar información a partir de lo que han leído. Considero que es porque no hay una incidencia clara
en determinadas competencias básicas en los niveles de secundaria. Y no hay una incidencia, sobre todo en el sistema de evaluación. Si tú no evalúas de tal forma que un alumno no pasa de curso, si no tiene un nivel de dominio básico en determinados aspectos, haces que puedan ir a la universidad sin tener este tipo de competencia. Si nosotros en nuestras titulaciones no consideramos fundamental, por ejemplo, esto, el que escriban correctamente, el que sepan expresar, sepan sintetizar información, pueden pasar de curso y acabar la carrera o la titulación teniendo estos déficits. Bueno, pues tenemos que pensar los profesores que hay cosas que no vamos a dejar pasar. No es que tengamos que formarles nosotros, pero si no lo tiene el alumno, no va a poder superar un determinado curso o determinadas asignaturas. Y eso ha sido acuerdos a los que hemos llegado, por ejemplo, en asignaturas en trabajo social. Los profesores con los que yo he trabajado de trabajo social llegaron a acuerdos en cuanto al mínimo a requerir en primer curso, en todas las asignaturas de primero de trabajo social. Si no tenían un mínimo en expresión escrita, no aprobaban cualquier trabajo. Daba igual si era de metodología de investigación, si era de sociología, de la asignatura que fuese. Bueno, pues es esto. En esta línea va la respuesta a esta pregunta. ¿Qué competencias genéricas van a ser fundamentales para vuestros alumnos? De tal forma que si no llegan a un nivel mínimo de dominio, no les vais a aprobar las asignaturas. Entonces, si vosotros lo tenéis en cuenta en los sistemas de evaluación, los alumnos tienen que desarrollarlas, porque si no, no van a aprobar. Es una cultura, ¿no? Es una cultura de evaluación que hace que dirijamos el aprendizaje hacia donde queremos. La segunda pregunta se centra más en competencias específicas. Entonces, ¿qué competencias específicas van a guiar el desarrollo de las materias horarias? Una cosa es la coordinación vertical, que es, estamos todos de acuerdo, todo el profesorado de una determinada titulación, de los distintos cursos, en que estas competencias genéricas van a ser fundamentales en todas las asignaturas, con niveles de progresión distintos por curso. Eso luego iremos a ese punto. Otra forma de coordinación es la horizontal. Una de ellas se hace por áreas de conocimiento. Entonces, normalmente en nuestras titulaciones es por departamentos, las áreas de conocimiento. Entonces, tenemos un departamento al que yo pertenezco, que es de métodos de investigación. Yo pertenezco al de educación y métodos de investigación. Hay varios profesores que trabajamos en el área de métodos de investigación. Todos ellos trabajamos en conjunto para hablar de ese área dentro de las titulaciones, ya sea en psicología, en educación, y diseñamos o pensamos en qué competencias específicas tienen que tener nuestros alumnos de psicología con respecto a metodología de investigación. Procesos de investigación, diseños experimentales, no experimentales, etc. Entonces, uno de los trabajos que deberíais desarrollar es por áreas de conocimiento, que ya lo habréis hecho por contenidos, por áreas de conocimiento, qué competencias específicas de mi área van a ser fundamentales en el perfil profesional que quiero formar. Entonces, una cosa es el marco común, voy a dar mucha importancia al análisis, síntesis, liderazgo, creatividad, etcétera, que son las genéricas, y otra cosa es, mis alumnos tienen que estar formados en metodología de investigación o en marketing, en las áreas de conocimiento que vosotros estáis trabajando. Bueno, pues eso es fundamental. Lo genérico es más común de todos los titulados y las específicas es por áreas de conocimiento. Cada titulación va a tener distintas áreas de conocimiento que van a aportar competencias a los estudiantes. Es fundamental, por tanto, en los nuevos modelos de titulaciones, que todos los profesores de la titulación lleguen a acuerdos y a líneas de coordinación. Entonces, yo voy a avanzar en los puntos que yo considero en los que los profesores, de forma coordinada, deben de llegar a acuerdos para trabajar en términos de competencias. Entonces, en vuestro caso, podéis coger las competencias que queráis. A lo mejor no vais a diseñar todas las titulaciones en términos de competencias, porque tenéis ya marcada por legislación una forma de trabajar, o unos contenidos. Pero a lo mejor sí podéis ir integrando algunas competencias que os van a hacer diferentes a los demás, o os van a hacer más competitivos con respecto a los demás, y os va a dar claridad a vuestros planes de estudio. Entonces, ¿a qué acuerdos? ¿A qué acuerdos hay que llegar para trabajar en términos de competencias? Bueno, la primera línea de coordinación, que yo creo que es fundamental para realmente tener una entidad
como titulación y como titulación que pertenece a una determinada universidad, que tiene unas características. Es establecer la relevancia de las competencias. Entonces, ¿qué competencias genéricas van a ser fundamentales en todas las asignaturas de la titulación? Esa es la primera pregunta. ¿Qué competencias son de tal relevancia que tienen que ser desarrolladas de forma transversal en todas o casi todas las materias de la titulación? Pues seguramente hay algunas que vais a considerar como básicas. Luego os voy a dar el ejemplo de trabajo social para que veáis cuáles seleccionaron ellos en los distintos cursos, cuáles eran fundamentales y luego cómo han ido trabajando ellos por curso el nivel de progresión de estas competencias. Lo vamos a tomar como modelo y quiero que trabajéis sobre ello vosotros, que seleccionéis algunas que vais a considerar fundamentales en algunas titulaciones o en todas y vamos a ver niveles de progresión. Bueno, la segunda pregunta es: ¿qué competencias van a desarrollarse prioritariamente por áreas o por materias determinadas? Entonces hay que decidir en las materias que pertenecen a determinados módulos o áreas de conocimiento cuáles van a ser las competencias en las que se van a centrar prioritariamente. Y por último, ¿qué competencias van a recaer de forma prioritaria en cada materia? Entonces, tenemos un mapa de competencias, tanto genéricas como específicas. Entre todas las asignaturas de una titulación, todas estas competencias deberían estar desarrolladas y evaluadas en algún grado. Entonces, en este momento, lo que toca es repartirse esas competencias. Entonces, hay algunas que son tan importantes que todos las desarrollamos y evaluamos en algún grado, y hay otras que van a recaer prioritariamente en determinadas áreas o asignaturas. De esta manera se trabaja el diseño de planes de estudio. Esto es muy complicado hacerlo con todos los profesores de la titulación. Por eso, en nuestro caso, se nombraron, como ya os he dicho, comisiones en las que tomaban las decisiones determinados profesores. Siempre se oía a todos los profesores. O se les pedía por áreas que aportaran las competencias que ellos consideraban que iban a ser importantes. Pero al final, la comisión era la que decidía y diseñaba el plan de estudios, porque es que si no es imposible llegar a un acuerdo general. Pero sí se oía a los distintos profesores de las áreas para ver qué opinaban sobre las distintas competencias. Esto se ha podido hacer porque nuestra universidad no es excesivamente grande. En las universidades públicas en las que el número de profesores es muy amplio, ha sido muy difícil llegar a acuerdos. Ha sido dificilísimo. Y sobre todo porque cada profesor siempre luchaba por su asignatura. Claro, los profesores no quieren perder su parte de créditos dentro de una determinada titulación. Y entonces, pues eso ha sido una de las pegas de todo este proceso, ¿no? La dificultad de llegar a acuerdos para generar titulaciones. Al final muchos departamentos tenían muchas asignaturas porque han luchado por tener tantas asignaturas y luego no tienen gente para impartirlas. O sea que ahí hay que tener cuidado y pensarlo desde realmente el perfil profesional. En universidades como las nuestras yo creo que hay menos problemas porque somos un equipo no tan grande y sobre todo porque se ha podido generar comisiones que al final tomaban las decisiones. Que bueno, al final, bueno, algunas asignaturas perdían, otras ganaban y es difícil llegar a acuerdos, pero bueno, esta es la forma en la que nosotros hemos trabajado. ¿Tenéis alguna pregunta en este punto? No, ninguna, Isabel. Vale, parece que no. Venga, pues seguimos. Bueno, entonces, uno de los primeros pasos, como os he dicho, es establecer el mapa de competencias. Nosotros generamos unas tablas en las que indicamos todas las... Por un lado es una tabla de contingencia, por un lado ponemos todas las asignaturas de una determinada titulación y por otra las competencias, en este caso genéricas. De tal forma que marcamos con una cruz en esta tabla qué competencias se van a trabajar en cada una de las asignaturas. Este es un paso previo para trabajar en términos de competencias. Si todos los profesores las consideran fundamentales, van a ser las competencias de mayor relevancia dentro de esta titulación. Entonces, en un trabajo previo que quiero que hagamos nosotros hoy es qué competencias son de tal relevancia que van a ser fundamentales. Y entonces decidimos como profesores de una titulación
que van a ser trabajadas y evaluadas en todas las materias. De tal forma que si un alumno no llega a un nivel mínimo de dominio, no puede aprobar las asignaturas. Bueno, pues esto es un tipo de tabla, aquí ya estaría completa, y ahí se ve qué competencias se trabajan en todas las materias. Bueno, este es el caso, esto es como lo hicieron los de traducción, interpretación y relaciones internacionales. Un nuevo título que tenemos, que es doble grado de traducción e interpretación, y se trabajó también así en trabajo social. Las distintas asignaturas, como veis, son las columnas y las filas son las competencias. Entonces, se han ido contabilizando qué importancia se le ha dado en los planes de estudio o en los programas a las distintas competencias. Y vemos que la más importante, aquí no están todas. Esto os lo pondré toda completa con todas las competencias en el documento, en la documentación que os dé, pero es un poco para que veáis la forma de trabajar. Entonces aquí se ve que capacidad de análisis y síntesis, por ejemplo, es la que consideran fundamental en esta titulación. Tiene 13 apariciones. Luego capacidad de búsqueda y gestión de la información. Teniendo en cuenta que es la titulación de traducción e interpretación, pues es coherente, ¿no?, en estas competencias. Otra importante también, capacidad de organización y planificación. Bueno, pues esta es una forma de trabajar. Es indicar las competencias genéricas que aparecen en el proyecto Tuning, que os presenté el otro día, y cada asignatura pensar, cada profesor de las distintas asignaturas, tienen que pensar en qué competencias van a ser relevantes para ellos, cuáles son capaces de evaluar, sobre todo. Bueno, pues ahora quiero que trabajemos sobre esto. Tenéis las competencias genéricas del otro día, las del Tuning. Entonces, yo creo que por titulaciones, o si quieres, lo pensáis vosotros cómo queréis organizaros. Si como universidad, qué competencias genéricas como universidad vais a considerar como fundamentales, o por las distintas titulaciones os juntáis, los profesores de las titulaciones, y pensáis, quiero que lleguéis a 4 o 5 competencias genéricas que van a ser fundamentales. Entonces, ¿qué quiere decir que son fundamentales? Hay como distintos niveles en la relevancia de las competencias en la práctica docente. Una es, yo la desarrollo en mis asignaturas, o sea, se trabaja, por ejemplo, el trabajo en equipo. Yo hago trabajos en equipo en mi asignatura, por tanto estoy trabajando la competencia de trabajo en equipo. Otro nivel es, lo evalúo. O sea, me doy cuenta de a qué nivel de desarrollo llegan mis alumnos. Y es, pues yo me doy cuenta de que trabajan bien, de que todos los alumnos han trabajado en equipo, han compartido metas, han aportado trabajo para conseguir objetivos. Y un tercer nivel es, lo tengo en cuenta en mi sistema de calificación, y es como un nivel más. El hacer evidente el nivel de dominio es un paso más en el desarrollo de las competencias y en el trabajo de gestión de las competencias. Entonces yo quiero, si os parece, os mandé, no sé si os lo han dado fotocopiado, pero el taller número 3 es, ahora lo pongo sino a la vista, pensad en aquellas competencias genéricas que van a ser de tal relevancia en vuestra titulación que todos los profesores tendrían que evaluar un nivel de dominio básico en sus asignaturas. Entonces, os dejo unos minutos para que penséis y tenéis que seleccionar eso, 4 o 5 competencias. ¿Las tenéis a la vista? Sí, tendríamos que ver las instrumentales, las interpersonales, ¿verdad? Para... Eso es, y las sistémicas. Okay. Y ahí seleccionáis 3 o 4 o 5 para ver cómo se trabaja desde ahí, aunque luego vosotros queréis ver cómo se trabaja. Bueno, Isabel, no tenemos el taller número 3, si lo puedes poner en pantalla, por favor. Yo creo, o tal vez lo mandó en fin de semana. No, yo estuve viendo mi correo. O que lo haya subido al correo. Tal vez lo subió. Que lo haya subido al correo. Os lo mandé, es que no sé si lo habéis recibido, os mandé 2 correos, ¿no?, con todos los talleres y con la presentación, pero no he visto que no estaba en el portal, no sé, a lo mejor no habéis recibido el mail. No lo recibimos, pero
Bueno, pues os lo mando esta tarde, como no, bueno, no pasa nada porque son bastante cortos, o sea que se puede ver. Si podéis coger las competencias genéricas del otro día, podemos trabajar en eso. bueno, gracias. ¿Lo podrás poner más grande? Gracias. Ah, es la misma. Pero hagamos por Y al menos te digan para que no me regañen. Resolución de problemas básicos. 3 o 5, 3 de cada uno. 3 de cada uno. Porque estoy de acuerdo porque muchas veces les digo su jefa. Total. Sí, básicos de No 4 instrumentales, 4. Si no le preguntamos, Isabel. Isabel, incluimos 4 competencias de cada una de las instrumentales, interpersonales y... En total, En total. haced una selección de 4, pero de todas. 4 por todas. Vale, está bien. ¿Os queréis que os las ponga para que las veáis o las tenéis? No, esas sí las tenemos físicamente. Gracias. Pero de todas, hay que leer todas. Puedes elegir una de cada uno. En vez de 2 de cada una, son 6 que no conocimientos básicos de la profesión. ¿Dos de cada una? No, uno puede escoger 4 en total. Entonces, de instrumental, conocimientos básicos de la profesión. Ah, sí. De ahí, no, uno. ¿Qué pasa de 11? Ese es el que tiene la principal. Si fuera hombre, un golpe de estado. Entonces, que de ese montón que hicimos, bueno, Eduardo, yo le puse y usted yo estoy en otra facultad. ¿Ustedes son de la nuestra? No. ¿Qué? Tengan la capacidad de expresarse personalmente, ya ahí no te está diciendo, por ejemplo, que escribe un cuento, sino que sus ideas las pueda plasmar. Vamos una por una, porque puedo poner unos 5 porque
trabajo en equipo. Compromiso. Pues yo les pregunté, vos tomá la decisión. Va, liderazgo. ¿Cuál era la decisión? Compromiso ético, trabajo en equipo. ¿Y cuál es el trabajo de equipo? Compromiso ético. Liderazgo. Compromiso ético, No se puede porque al final toman la decisión como de cada uno. No saben trabajar en equipo. Pero mucha liderazgo y trabajo en equipo. Estaba así. capacidad para generar Pero que pongan lo que quieran y yo voy cumpliendo. Bueno, yo seleccioné. Sí. La verdad es que sí. Yo seleccioné el guioncito. Pero si hay habilidad para que ahora decir usted puede. Esa también, o sea, 7. El liderazgo también. El liderazgo también. Pues ¿cuáles 4? Aquel que se le Ahora póngales usted la. No está bien. No, pues La comunicación, una música. Son 6. Trabajo en equipo. Yo creo que tenemos diferentes fuentes. Porque bueno. Ok. Yo estoy de acuerdo con capacidad de análisis. Pero póngale Con la base de Capacidad de liderazgo y trabajo en equipos. En las competencias musicales aquí es lo que llaman, ¿no? Es como capacidad de liderazgo y trabajo de equipo. esta, mire, pongamos compromiso. Pero que respetamos. no, en personales. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo yo lo tengo en personales. Y eso es un documento que ya envió. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y iniciativa de espíritu de por supuesto. Nosotros solo nos quedamos viendo. 5. 5 es Conocimientos básicos de la profesión. La apreciación de la diversidad, multiculturalidad, Capacidad de aplicar los compromiso ético y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica ustedes, ¿está bien? y habilidades de investigación. Estamos en la misma onda. Que el compromiso ético lo puso usted. Yo no lo vi. Capacidad para aprender y trabajar autónomamente. Lo tiene que pensar. Así como con religión tiene que ver. Iniciativa y espíritu emprendedor. Toma de decisión. ¿Ya lo tenéis? ¿Qué será? Ah, todo eso. Muy bien, ya tenéis entonces el conjunto de 4 o 5 competencias genéricas que consideréis fundamentales. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Por titulación o en general? Hicimos uno por facultad. Uno por Muy Facultad de Ciencias Económicas y otro por la Facultad de Humanidades. Fenomenal. Muy bien. Pues, ¿qué competencias habéis seleccionado? Por ejemplo, en humanidades. Bueno, seleccionamos comunicación oral y escrita en la lengua materna, resolución de problemas, trabajo en equipo, Trabajo en equipo. compromiso ético
Y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y liderazgo. Y liderazgo. Sí. Entonces son 1, 2, 3, Seis. 4, 5 y 6, ¿verdad? En humanidades. Vale. En el área de economía, etcétera. En nuestra facultad quedó la capacidad de análisis y síntesis, el trabajo en equipo, Trabajo en equipo. compromiso ético y la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Muy bien. La dificultad que cuando se implantaron los proyectos piloto, por ejemplo en económicas, uno de los problemas que surgió es que se integraron muchas competencias en cada una de las asignaturas. Evaluar competencias de este tipo en las asignaturas es complicado y lleva tiempo. Entonces conviene que integréis las competencias poco a poco, porque es complicado. Si pensáis vosotros en vuestras asignaturas, en vuestros sistemas de evaluación, ¿tenéis en cuenta estas competencias? Sí se hacen evidentes en algunos casos, ¿verdad? Sí que sois capaces de saber si algunos alumnos las desarrollan. Sin embargo, no debéis utilizar o no utilizamos muchas veces instrumentos que explícitamente las evalúen. Y eso es lo que hay que buscar, instrumentos que evalúen todas las competencias que integramos en nuestros guías docentes, en nuestros programas. Entonces, el integrar muchas competencias genéricas de inicio es complicado. Por eso os digo que habéis seleccionado 6 que me parecen muy coherentes y muy lógicas, y creo que las desarrolláis con los sistemas con las actividades de aprendizaje que utilizaréis en vuestras asignaturas. Seguramente se desarrollan. El problema es a la hora de evaluarlas. Entonces, bueno, ahora vamos a tomar estas competencias teniendo en cuenta que todos consideráis que son muy relevantes y que todos consideráis que tenéis que tenerlas en cuenta a la hora de evaluar en vuestros sistemas de evaluación. Entonces, os voy a poner el ejemplo de trabajo social. ¿Cuáles eligieron ellos en la titulación de trabajo social? Entonces, todos los profesores fuimos trabajando curso por curso, se implantó en primer curso, claro, y luego fuimos evolucionando a segundo, a tercero y a cuarto. Ya este año ha sido la primera promoción del grado en trabajo social, de 4 años. Nosotros llevamos 4 años en la universidad con este nuevo grado. Cuando se inició el primer curso y luego posteriormente, en la medida que se iba impartiendo el primer curso, los profesores se plantearon esta reflexión. Entonces, ¿qué competencias genéricas que nosotros habíamos integrado en el perfil profesional van a ser de tal relevancia que todos los profesores de primero las vamos a tener en cuenta en nuestras asignaturas? Entonces, estas son las que aparecían en el plan de estudios, que nosotros diseñamos un plan de estudios en la comisión que os comentaba. Yo no he trabajado en el plan de estudios de trabajo social. He trabajado luego en la coordinación, en cómo han hecho ellos la gestión de competencias, pero yo no participo en el plan de estudios. Ellos seleccionaron estas competencias genéricas dentro del plan de estudios como relevantes y las tenían organizadas por curso. Entonces, dentro de las competencias que ellos tenían, las competencias genéricas en los distintos cursos, una reflexión que hicieron fue esta. ¿Qué competencias van a ser de tal relevancia, dentro de estas que os pongo aquí, que luego ya veréis más tranquilamente, son de tal relevancia que todos las vamos a tener en cuenta? Y vamos a ver a cuáles llegaron. Bueno, pues llegaron a estas. Solo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A 7 competencias que consideraban que todos los profesores las debían de tener en cuenta en primero. Eran adquisición de conocimientos en las diversas áreas de estudio. Si lo veis, estas competencias son las competencias genéricas, pero adaptadas a cada una de las titulaciones. Entonces ellos las adaptaron en su explicitación al grado de trabajo social. Conocimientos a diversas áreas de estudio, tener capacidad de sintetizar y analizar datos relevantes para emitir juicios, desarrollo del razonamiento crítico, capacidad de organización y planificación, capacidad para expresarse de forma oral y escrita correctamente, habilidades para las relaciones interpersonales
y capacidad de trabajar en equipo. Estas son las que ellos consideraron fundamentales. Y además luego los profesores de los distintos cursos las seleccionaron también como relevantes en sus cursos. Se inició en primer curso, pero luego se fue consolidando en los distintos cursos. Entonces ellos consideraron que estas iban a ser las fundamentales. Vosotros habéis hecho este trabajo de reflexión, ahora a grandes rasgos, y habéis llegado a las que me habéis dicho, a las competencias que me habéis dicho como relevantes. Este acuerdo es un compromiso, no digo ahora mismo que lo tengáis que hacer, yo digo que cuando lo toméis, como conjunto de profesores, es un compromiso de integrar estas competencias en vuestras materias. Entonces eso os hace utilizar sistemas de evaluación que permitan ver a qué nivel han llegado los alumnos. Evaluar no es lo mismo que calificar. Evaluar es solo hacer evidente a qué nivel de dominio han llegado los estudiantes. Calificar es integrarlo en el sistema de calificación, o sea, que tenga un peso en la nota. Muchas veces estas competencias no tienen un peso en la nota. Hay veces que la competencia, por ejemplo, de comunicación oral es o se tiene o no se tiene. Si no se tiene, no aprueba el estudiante. Y si se tiene, pues no tiene peso en la calificación. Pero desde luego un estudiante que entrega un trabajo que no tiene una corrección en la forma de expresarse por escrito, no puede aprobar. Eso es una forma de evaluar, de calificar. Tiene un peso en la nota en el sentido de que la persona que no lo tiene no aprueba. Pero no tiene un peso en la calificación. Buscar pesos a veces en determinadas competencias es muy complicado. No se pueden calificar determinadas competencias de 1 a 10. Sí hay que tenerlas en cuenta en los sistemas que utilizamos, pero no tienen que tener un peso específico en la nota. Iremos viendo, luego bajaremos más a cada una de las asignaturas y a las metodologías que se pueden utilizar, pero de inicio que sepáis que yo tengo que integrar criterios en mis sistemas de evaluación para poder evaluar estas competencias, pero no se evalúan cada una de ellas con una nota de 1 a 10, ni se pone un peso específico muchas veces en ello, porque es complicado. Bueno, el segundo acuerdo al que hay que llegar, o línea de coordinación, es establecer el nivel de progresión de estas competencias. Entonces, no es lo mismo el trabajo en equipo en primero, lo que se les puede pedir a los estudiantes, que cuando están en cuarto curso. Entonces, los alumnos van desarrollando las competencias de forma progresiva. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando nuestras asignaturas y el plan de estudios. Entonces, ¿a qué nivel queremos que lleguen en primero? ¿A qué nivel esperamos que lleguen en segundo? ¿Cómo tienen que acabar? ¿Cómo deberían acabar como mínimo? Esto ayuda, el pensar en el nivel mínimo al que deberían llegar, ayuda para hacer adaptaciones curriculares. Si habéis tenido alumnos con determinadas discapacidades y habéis tenido que hacer adaptaciones, es esto lo que tenemos que pensar. ¿A qué nivel mínimo deben llegar para poder aprobar una determinada materia? Si llegan a ese nivel, pueden aprobar. Pero hay que priorizar, hay que ver qué es fundamental en una determinada materia para poder aprobar. Bueno, pues entonces hay que pensar en niveles de progresión. ¿Cuáles van a ser los criterios de progresión en el desarrollo de competencias genéricas? Una misma competencia se va a trabajar en diferentes cursos. Por ello, deberían tener niveles distintos de progresión por curso. Una misma competencia genérica, por tanto, va a tener distintos niveles. Isabel, hay una pregunta. Sí. Sí. Eso supone que hay que hacer una evaluación previa de las competencias o del desarrollo de las competencias de los alumnos y además de forma individual, porque cada uno tiene un potencial distinto. ¿Y cómo hacen ustedes para hacer esa medición y medir ese desarrollo de la competencia de forma individual? Esto es lo complicado, porque lleva muchísimo tiempo, entonces es imposible muchas veces evaluar inicialmente el nivel con el que viene el estudiante en determinadas competencias y cómo acaba. Es complicado. Nosotros lo que solemos hacer, lo ideal es evaluar el desarrollo, o sea, cómo empiezan y cómo van progresando. Lo integramos en los sistemas de evaluación que solemos utilizar. Por ejemplo, los trabajos que ya pueden ser individuales o grupales, nos ayudan a evaluar distintas competencias.
Entonces tenemos que buscar sistemas que nos permitan evaluar el nivel de progresión. A través de rúbricas, o sea, nos ayudan mucho las rúbricas en las que integramos criterios de evaluación de estas competencias. Por ejemplo, un trabajo podemos evaluar el nivel de comunicación escrita que tiene el estudiante. Y lo ponemos como un indicador de evaluación en esta rúbrica. La rúbrica, no sé si sabéis lo que es, son plantillas de evaluación en las que ponemos distintos criterios y cuando evaluamos un trabajo tenemos que fijarnos en cada uno de estos criterios para evaluar. Y eso nos permite el fijarnos en indicadores de competencias. Entonces, escribe adecuadamente, hace una presentación con suficiente calidad, por ejemplo, es capaz de sintetizar, es capaz de relacionar ideas. Todo eso, todo lo que queremos tener en cuenta, tenemos que integrarlo en las rúbricas de evaluación. Y de esta forma somos capaces de hacer evidentes si realmente se está dando esas competencias. Yo creo que el sistema de rúbricas es lo que más ayuda a la evaluación de competencias, además de muchas otras cosas. Pero el hacer rúbricas demasiado concretas, con muchos indicadores, es muy difícil aplicarlo para todos los estudiantes. Entonces, en eso estamos. O sea, el mayor reto que tenemos ahora los profesores en este sistema es buscar buenos sistemas de evaluación que no lleven demasiado tiempo al profesor, porque el profesor tiene una dedicación. Y claro, el corregir y el evaluar lleva mucho tiempo. Entonces hay que buscar sistemas que no lleven excesivo tiempo al profesor y que permitan hacer evidente el nivel de progresión de competencias. Pero ese es un punto fundamental. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Seguimos, entonces. Bueno, pues como decía, las competencias van a tener niveles de progresión diferentes. Hay que decidir a qué nivel de desarrollo van a llegar los estudiantes al finalizar cada uno de los cursos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta cuando evaluamos. Al menos tiene que llegar a este nivel que hemos acordado. Sobre todo las competencias genéricas que hemos decidido que son fundamentales. Entonces, si consideramos que es fundamental el trabajo en equipo, una que habéis seleccionado los dos, me parece, trabajo en equipo, lo habéis seleccionado los dos. Pues hay que decidir a qué nivel tiene que llegar en primer curso, por ejemplo, en trabajo en equipo. El trabajo en equipo normalmente se suele seleccionar como prioritaria. Y luego es una de las competencias que se decide que no se trabajen en todas las asignaturas, por el hecho de que el trabajo en equipo es difícil de evaluar. Si ya se trabaja en equipo en bastantes asignaturas de un determinado curso, no hace falta que se trabajen en todas. Entonces es una de las competencias que siempre sale porque lo vivimos como fundamental, pero luego es complicada de integrar en la evaluación de todas las asignaturas, sobre todo porque lleva mucho tiempo al estudiante y a lo mejor sobrepasa el número de horas que dedica el estudiante. Entonces, bueno, es una de las que tiene mucha importancia, pero a lo mejor en todas las asignaturas es complicado integrarlas. Por ejemplo, comunicación oral y escrita creo que se puede evaluar en todas. Resolución de problemas, ¿creéis que todos sois capaces de evaluarla en vuestras asignaturas, los de las facultades de humanidades? ¿Seréis capaces de integrar instrumentos de evaluación que permitan evaluarlas? ¿O vuestros sistemas de evaluación permiten integrar indicadores de evaluación? En algunos casos sí. Yo creo que podría ser una de las que podéis integrar fácilmente en todas las asignaturas. El compromiso ético también, aunque es muy difícil de evaluar. Hay que buscar situaciones en las que se haga explícito ese compromiso ético. Y hay veces que es complicado. Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica, puede ser. Y liderazgo. Liderazgo es complicado integrarlo también. En el área en la otra facultad, Economía, Administración y Dirección de Empresas, habéis dicho capacidad de análisis y síntesis, que creo que sí puede ser evaluado. Trabajo en equipo lo mismo. Compromiso ético, hay que producir situaciones en las que se dé el compromiso ético y es complicado, es importantísimo. Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica.
también podría. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. El mismo nivel. Hay otra pregunta. Isabel, sí. Sí, perdón, tengo una pregunta. Si, adelante. Sí, si no pusimos como competencia básica conocimientos básicos de la profesión, pero sí pusimos capacidad de análisis y síntesis, se supone que están analizando y sintetizando en base a conocimientos básicos de la profesión o no, porque si no pusimos conocimientos básicos de la profesión, después veo difícil que tengamos la competencia aplicar los conocimientos a la práctica. Ya, es que todas están muy relacionadas en realidad y depende de cómo concretéis nuestras competencias. El problema de las competencias es que son muy complejas y muy abstractas. Entonces tenemos que llegar, y eso lo veremos más adelante, tenemos que llegar a niveles de concreción de las competencias, porque es que si no es imposible el hacerlas evidentes. Entonces tenemos que buscar concreciones de las competencias y eso se llaman resultados de aprendizaje. Y es ahí donde tenéis que concretar lo que me estás diciendo. En el análisis y síntesis se utiliza contenidos específicos contenidos básicos de la profesión. Pues normalmente sí, y si lo concretáis de esa manera, perfectamente. Entonces de esa manera habéis integrado dos competencias de una vez. Pero las competencias son muy complejas, tal y como están formuladas. Y por tanto debemos concretarlas en resultados de aprendizaje, que es un paso más en la gestión por competencias. Los resultados de aprendizaje son indicadores que nos permiten su evaluación. Entonces, ¿vosotros cómo sois capaces de evaluar si el alumno es capaz de sintetizar información? ¿A través de qué instrumento de evaluación? De algo escrito. De algo escrito, un examen, por ejemplo, en el que les ofrecéis un texto y tienen que sintetizar la información relevante, por ejemplo, hacer un análisis de la información relevante. Eso es un instrumento que os permite evaluar esa competencia. Entonces, el resultado de aprendizaje sería: el alumno es capaz de aportar las ideas principales de un texto. Y si queréis concretarlo más, de un texto relacionado con el área específica que estamos trabajando. Entonces, siempre tenemos que bajar. Cuando gestionamos por competencias los programas, tenemos que llegar a resultados de aprendizaje. Y eso nos facilita, desde una competencia genérica que es muy compleja, bajar a resultados que debemos ver en el alumno para poder evaluarle, si no es imposible. ¿Cómo vemos compromiso ético, por ejemplo? Pensad en la competencia de compromiso ético. ¿Cómo sois capaces vosotros de evaluar el compromiso ético? Si un alumno se comporta éticamente. Sí, nosotros, por ejemplo, utilizamos un caso para... Eso es. De diferentes, donde el estudiante está obligado a tomar diferentes decisiones y luego argumentarlas, ¿verdad? Y es un, digamos, caso bastante simple porque realmente sirve para levantar la discusión sobre el tema de la ética y de la integridad de una persona. Eso es una situación. O sea, estás generando un caso en el que el alumno se tiene que situar, ¿no? Tiene que tomar decisiones, ahí entra resolución de problemas también y compromiso ético. Realmente el alumno toma una decisión con los rigores éticos que se suponen en su código deontológico o dentro de su profesión. Esa sería la manera. También los debates, por ejemplo. Entonces hay que generar situaciones en las que se pueda evaluar el compromiso ético. Esa sería una forma. Entonces hay que buscar estrategias que permitan la evaluación. Pero a lo mejor no todas las asignaturas trabajan con casos. Gisela. Sí que hay que detectar determinadas situaciones, pero a lo mejor... Sí, Irene. Gisela, es que platicábamos aquí con Manuel que también otra manera como los alumnos pueden demostrar un compromiso ético en general es cuando entregan un trabajo, por ejemplo, y citan adecuadamente a sus autores, porque acá tenemos el problema que muchas veces solo copian y pegan de lo que han encontrado en internet. Entonces eso es un robo, ¿verdad? Es plagio.
Y pues eso es una manera también de ir en la práctica real, que ellos vayan demostrando ese compromiso ético. En el área de metodología de investigación, a la que pertenecemos Manuel, ¿no? Creo también, y yo, realmente el trabajar de forma ética en todo el proceso y en cualquier... Esa es una de las competencias que tenemos en cuenta en muchas titulaciones. El comportarse éticamente en la recogida de información. Recogida de información y plasmar esa información en los trabajos. Siempre tienen que estar citados adecuadamente. Eso es una forma de evaluar una parte del compromiso ético, ¿no? Dentro del campo de la metodología de investigación. Eso sí es una forma de tenerlo en cuenta. La presentación de trabajos es algo que debe ser común a las distintas asignaturas. Por lo menos en psicología, por ejemplo, tenemos seguimos el formato APA de la Asociación Americana de Psicólogos para citar y para presentar la información, para presentar las tablas. Desde el primero decimos que todos los trabajos deben ser presentados siguiendo ese criterio. Bueno, pues es una forma de coordinación, ¿no? Trabajamos así y no admitimos trabajos que no sean presentados con estos criterios. Y eso lo decimos también con el plagio. El plagio está contemplado como una falta grave dentro del expediente del alumno, si somos capaces de hacerlo evidente, que ha cometido plagio. Y eso lo saben los estudiantes desde primero. Si recoges información de otro autor o de internet, tienes que citarlo adecuadamente, si no, es plagio. Y es verdad, tienes razón que eso pertenece al compromiso ético, es una forma de evaluarlo. Este tipo de reflexiones que estamos haciendo es lo que vais a tener que hacer cada uno en vuestras asignaturas. Si queremos integrar una determinada competencia, tenemos que pensar en qué estrategias de evaluación vamos a utilizar para ser capaces de hacerlas evidentes, estas competencias, o a qué nivel han llegado los estudiantes. Hay veces que solo miramos si está o no está, y hay veces que miramos niveles de progresión. Eso depende de los sistemas que utilicemos. ¿Hay alguna pregunta más? No, Isabel, podemos continuar. Seguimos. Bueno, esto es un gráfico, no sé si lo veis ya, lo de la participación del profesor y del alumno. Es un gráfico que refleja mucho lo que queremos buscar con los nuevos modelos pedagógicos. Lo que queremos buscar es la autonomía del alumno. Entonces, cada vez tenemos que buscar un aprendizaje más autónomo del alumno y buscar una mayor autorregulación. Si tuviéramos que definir qué es un aprendizaje de calidad en la universidad, desde mi punto de vista sería un aprendizaje autorregulado. Esto quiere decir que el alumno sea responsable de su propio proceso de aprendizaje, sea capaz de detectar aquello que funciona en su proceso de aprender y aquello que no funciona para mejorarlo. Entonces, que poco a poco vaya adquiriendo un aprendizaje que se va construyendo y cada vez se hace más profundo. Esto en primer curso no podemos pedírselo al alumno, porque va a necesitar un mayor control del profesor. Sin embargo, en la medida que va avanzando en los distintos cursos, la participación y control del profesor tiene que ser menor y cada vez el estudiante tiene que ganar autonomía hasta llegar a ser totalmente autónomo en su aprendizaje. Pues eso lo decidimos nosotros, el nivel de control que vamos a tener en el profesor. Entonces, una de las cosas negativas que se está percibiendo en las nuevas titulaciones con el espacio europeo es que muchos profesores dicen que se está bajando el nivel de autonomía del alumno. Al establecer más cantidad de trabajos pautados por parte del profesor, y antes lo que se hacía era que el estudiante, le dabas unos apuntes al estudiante que estudiaba las últimas semanas para que estudiara en el examen, no le dabas tantas pautas a lo largo del curso, pues genera menor autonomía en el estudiante. Eso es una visión que se está teniendo de las nuevas metodologías. No debería ser así. Si estamos generando niveles menores de autonomía en el estudiante, lo estamos haciendo mal. Tenemos que buscar sistemas o actividades de aprendizaje que cada vez hagan más autónomos a los estudiantes. Eso no quiere decir
que le dejemos los apuntes y los tenga que estudiar él por su cuenta y se examina en el examen y ya está. Y entonces, claro, al final es el que decide si estudia o no estudia. Hay que hacer, desde mi punto de vista, lo que tenemos que buscar son estudiantes que tengan que buscar más información, generar sus propios textos o trabajos, pero que estén pautados a la vez por el profesor. Y poco a poco ir progresando en mayores niveles de autonomía. Y eso es lo que busca el espacio europeo. Pero se está entendiendo mal. Se están pidiendo demasiados trabajos guiados al estudiante y se está perdiendo cierta organización y planificación autónoma que debería tener el estudiante. Tenemos una pregunta. Sí, Christopher y después. No, Nicolás. Sí. Nicolás. Bueno, dos preguntas están relacionadas. ¿Qué es lo que les hace pensar que el alumno es capaz de tomar control de su propio aprendizaje? Eso es uno. Dos, si en verdad se está pasando más control del aprendizaje al alumno, eso implica una modalidad de enseñanza totalmente diferente, y lo cual implica a su vez que si lo están poniendo en práctica tienen un cuadro diferente de docentes, porque las competencias que antes buscábamos en los docentes, el perfil del docente que antes nos funcionaba, no necesariamente nos va a funcionar en el futuro con este nuevo sistema. Entonces, ¿hubo un drástico cambio en la composición de sus cuadros de docentes, o de alguna manera tuvieron suerte que los mismos docentes que antes practicaban la vieja modalidad pueden aplicar la nueva? A ver, difícil es de contestar, pero empiezo por la segunda. No ha habido cambio general de profesores. Los profesores que estaban han tenido que adaptarse al nuevo sistema. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? No ha habido un cambio radical, en realidad. Algunos profesores siguen haciendo lo mismo y lo llaman de otra manera. O, bueno, poco a poco yo creo que sí se está cambiando algo, ¿no? Se va arrastrando, ¿no? Los profesores que son más escépticos a este nuevo sistema se han tenido que necesariamente cambiar algunas cosas, sobre todo para adaptarse a los créditos, y han tenido que integrar otros sistemas de evaluación. Pero los profesores son los mismos. Es verdad que hay nuevas competencias o se refuerzan determinadas competencias, pero el profesor que era bueno antes sigue siéndolo ahora. Yo no creo que haya un cambio. Realmente el profesor que destacaba antes y era capaz de comunicar se está adaptando al nuevo sistema de alguna manera. A lo mejor desarrolla más unas competencias que otras. No sé si te he contestado perfectamente a las preguntas, pero es complicado. El cambio se ha visto, pero no es generalizado. Y no todos los profesores desarrollan el modelo pedagógico que quisiéramos los pedagogos. Eso es complicado. Sí, la última parte o la primera parte de mi pregunta era ¿qué nos hace pensar que el alumno es capaz de tomar control de su propio aprendizaje? Eso sería lo deseable a nivel universitario. Un alumno que es responsable de su proceso de aprender sería lo deseable. Es verdad que hay que pensar si lo conseguimos o no. Pero deberíamos conseguir estudiantes autónomos, al final, que sean capaces de organizar su proceso de aprender y detectar aquellas estrategias que funcionan cuando están estudiando y aquellas que no funcionan. Pero no está ocurriendo. No sé si conocéis los enfoques de aprendizaje. Os recomiendo un libro que es de Bix. Algunos lo conocéis, ¿verdad? Sí. Bix es un autor que escribe sobre la calidad del aprendizaje universitario y habla de dos enfoques, que son el profundo y el superficial. El enfoque profundo es aquel que tienen los estudiantes que se mueven por el deseo de aprender, por el deseo de formarse. Utilizan estrategias más de elaboración. El enfoque superficial se mueve por motivaciones más externas, como aprobar o aprobación social de padres, etc. Sus estrategias son mucho más memorísticas
Lo que deseamos son aprendices profundos y son los que consideramos aprendices brillantes en realidad. Sin embargo, todos nuestros estudiantes se mueven por motivaciones externas y nosotros también como profesores. Al final siempre te mueves por algo externo. Lo que diferencia a los estudiantes es si usan o no el aprendizaje profundo. El profesor tiene mucho que hacer para conseguir que los estudiantes enfoquen el aprendizaje de forma profunda, sobre todo si exige tareas que requieren ese tipo de aprendizaje. Si el profesor exige tareas asociadas a un enfoque superficial, el alumno va a desarrollar tareas asociadas a un enfoque superficial, porque va a tener el beneficio de las notas. Entonces hemos hecho investigación analizando la relación entre notas en distintas asignaturas y enfoque superficial o profundo de los estudiantes. Y muchas veces nos decepcionamos, porque hay una relación positiva entre notas y enfoque superficial. Y no debería ser así. Debería haber una relación clara entre enfoque profundo y notas. Hay un instrumento, si lo queréis hacer, esta investigación, que es interesante en titulaciones, hay un cuestionario de BICS para medir estos enfoques, que son de autopercepción de los estudiantes, de cómo estudian, cómo afrontan el aprendizaje, y son solo 20 ítems, o sea que es cortito, para ver cómo afrontan ellos el aprendizaje. Lo deseable es que los profesores exijamos tareas que exigen relacionar contenidos, elaborar información, elaborar exámenes que no solo no solo requieran un estudio periodístico, por ejemplo, que es necesario, pero no solo. Entonces, yo espero tener alumnos que lleguen a un nivel de responsabilidad y de autonomía suficiente. Que lo consiga, pues es complicado. Gracias. Pero podemos hacer cosas. Y sobre todo si los profesores trabajamos de una determinada manera, en conjunto. Sí. ¿Tenemos otra pregunta, Elis? No, ya realmente este comentario respondió el mío, ¿verdad? Que yo también creo que depende mucho también del nivel de madurez del estudiante, ¿sí? Es decir, por supuesto, a pesar que tanto ustedes como nosotros recibimos adolescentes en la universidad, pero esos adolescentes también son distintos. Y por otro lado, pues yo también he enfrentado el problema, incluso a nivel de maestrías, cuando maestrías en Guatemala pues estudian personas un poquito más grandes que en Europa, que aún así, precisamente por su patrón de aprendizaje sumamente dirigido, tienen problemas de enfrentar la independencia o autonomía de sus propios estudios. Entonces yo creo que eso sí es bastante interesante y es difícil de obtener realmente. Pero estoy de acuerdo que sí hay que planificar también esa transición, ¿verdad? Así como está en la gráfica, desde primer año, cuando el profesor está en control, al cuarto o quinto año, dependiendo de carrera, ¿verdad? Cuando ya parte del alumno ya puede decidir qué es lo que realmente, cómo, mejor dicho, no qué, pero cómo quiere realmente emprender. Estoy de acuerdo contigo. Creo que si no propiciamos situaciones de aprendizaje en las que el estudiante tenga que ser autónomo, no lo vamos a conseguir. Entonces, poco a poco tenemos que generar situaciones en las que el alumno tenga que ser autónomo en la búsqueda, organización y análisis de la información. Y de esta manera conseguiremos aprendices más autónomos. Pero si todas las tareas que nosotros requerimos son mucho más de control, de darle todo hecho al estudiante, pues no va a tener la necesidad. Al final no le va a contar para la nota, que es lo que les interesa. Entonces hay que generar situaciones que tengan un peso en la nota, que generen autonomía. Y de esa manera propiciaremos que los estudiantes sean más autónomos. Pero esto es muy complicado, es muy fácil decirlo en la teoría, luego llegamos a la práctica y es complicado. Pero si lo intentamos, o sea, intentamos generar buenas situaciones de aprendizaje, creo que y las evaluamos, es la forma de conseguir dirigir un aprendizaje de calidad. ¿Alguna pregunta más? No, ninguna, Isabel. Sí, continuamos. Sí. Hay una más. Sí. También esto implica, desde mi punto de vista, que los profesores tienen que desarrollar las competencias que van a enseñar o que se han definido en cada curso. Y eso supone una capacitación constante y medir el nivel actual de la competencia del profesor y a qué nivel lo queremos llevar para que pueda
ser capaz de facilitar un curso. Porque si no, podemos poner todas las competencias en el curso, pero si no son facilitadas de la forma correcta, no se van a alcanzar los resultados, desde mi punto de vista. ¿Qué piensan ustedes? Sí, estoy de acuerdo contigo. Sobre todo, el trabajo que yo creo que ayuda es cuando tenemos que explicitar qué entendemos por una determinada competencia, o sea, tener que explicitar qué indicadores tiene, o sea, qué entendemos nosotros por trabajar en equipo, qué entendemos por resolver problemas, nos hace entender mejor esa competencia y plantearnos si realmente nosotros las tenemos desarrolladas o no, porque es verdad, por ejemplo, el trabajo en equipo. Por lo menos nosotros en España estamos muy poco acostumbrados a trabajar en equipo a nivel universitario. Se ha trabajado muy poco en equipo en la universidad. Es un reto constante para nosotros el tener que tomar decisiones conjuntas, tener que trabajar de forma coordinada en las cargas de trabajo de los estudiantes. Bueno, pues es un paso, ¿no? Y luego lo tenemos que evaluar a los estudiantes si queremos que trabajen en equipo. Bueno, pues explicitar qué entendemos nosotros por trabajar en equipo nos hace plantearnos si realmente nosotros también estamos trabajando así. Y es verdad, habría que haber una coherencia entre las competencias que tenemos nosotros y las que exigimos a nuestros estudiantes. También en el compromiso ético, por ejemplo, que creo que es fundamental. Pero claramente, creo que el trabajo de explicitar qué entendemos por una competencia va a ayudarnos en eso. Y lleva tiempo al inicio, pero creo que es una de las cosas que más nos ha beneficiado a nosotros. De todo lo que hemos hecho, que hemos dedicado muchísimo tiempo, el hecho de pensar qué entendemos nosotros por las distintas competencias, creo que es útil. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues seguimos con el siguiente taller. Muy rápido lo vamos a hacer. De las competencias que habéis seleccionado, tenéis que pensar qué nivel mínimo exigiríais en un primer curso. Entonces os voy a poner el ejemplo de trabajo social, a qué nivel llegaron ellos, para ayudaros, porque esto es muy complicado. Entonces, ¿qué quiere decir llegar al nivel mínimo? Llegar al nivel mínimo es todas las asignaturas del primer curso tienen que tener en cuenta este nivel mínimo. Si no llegan los estudiantes, van a suspender la asignatura. Entonces, por ejemplo, en comunicación oral y escrita, que lo tenéis las dos facultades, pensad en 2 minutos, o bueno, en unos minutos, os dejo ¿qué nivel mínimo exigiríais en primero? Y eso quiere decir que si no lo tienen, suspenden y repiten el curso, o se van de la universidad. Entonces pensad por facultad, ¿qué nivel mínimo exigiríais en comunicación oral y escrita? Solo eso, en primer curso. ¿Me oís? Hemos perdido la conexión, pero creo que ya me escucháis perfectamente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar para no perder mucho tiempo. Estabais pensando en el nivel de dominio mínimo en primer curso para la competencia de comunicación oral y escrita, ¿verdad? Sí. ¿En qué habéis pensado? ¿En qué indicadores mínimos? A ver, en humanidades, primero. Uso correcto de signos de puntuación. Muy bien. ¿Os basáis en primero, entonces, en el uso correcto de signos de puntuación? Bueno, entre otras. Sí. Entre otros, pero bueno, como mínimo tienen que saber utilizar adecuadamente los signos de puntuación. ¿En la otra facultad? Nosotros pusimos 3, identificar la idea principal de un párrafo, elaborar párrafos y utilizar normas APA, o sea, citar las bibliografías con normas APA. Muy bien. Ahora, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo se hace, por ejemplo, si el mínimo, por ejemplo, actualmente ganan con 65 puntos? Entonces en la rúbrica
Por ejemplo, si no lo saben hacer, digamos que tienen 0, y si sí lo saben hacer, tienen 100. O sea, pero los saltos, ¿cómo hacer para que, aunque sí cumplen una parte, pero no lo cumplen todo, como qué criterios de evaluación tendría que llevar, digamos, para que ganen el curso o ganen el trabajo que están haciendo? Este es un tema, cuando estuvimos hablándolo en el grupo de trabajo social para decidir, fue algo que salió y es complicado el decidir qué ponemos para puntuar o bajar la nota a los estudiantes en función de si cumplen o no este criterio. Bueno, cada profesor usaba un sistema. En realidad, al acuerdo que llegamos es que hay que tenerlo en cuenta en cualquier trabajo que se corrige, cualquier trabajo, examen, prueba que se corrige de los alumnos, se tiene en cuenta si escriben correctamente o los criterios que habéis dicho. En algunos casos, por faltas ortográficas, quitaban algún punto en los exámenes, pero no era generalizado porque no se llegó a un acuerdo general. En otros casos, no se puntuaba el ejercicio hasta que no estaba corregido. Eso tiene que ser un criterio, o bien que lleguéis a un acuerdo el conjunto de profesores de un curso, por ejemplo primero, segundo, o bien decidir que lo vais a tener en cuenta en todas las asignaturas y luego que cada profesor utilice un sistema. Yo creo que eso también cada conjunto de profesores sabe si es un criterio común o solo vais a llegar a un acuerdo común, pero luego cada uno utiliza un sistema. Ahí me genera conflicto entre lo que explicabas de evaluación y calificación, que las competencias se evalúan y no se califican, y aquí estábamos hablando de calificación porque entra dentro de un puntaje, y que si digamos en términos de evaluación de la competencia, si no cumplía con el mínimo no pasaba el curso. Entonces ¿cómo se hace eso sacándolo de la calificación y de la ponderación del curso? Ya. Las competencias no es que no se califiquen, no siempre pueden ser calificadas o no siempre son fácilmente calificables. Entonces hay veces que nos podemos quedar solo con la evaluación. Para mí evaluar es ser capaz de hacer evidente cómo están los alumnos en algo. Eso es evaluar, ¿no? Es saber, por ejemplo, si yo hago una pregunta en alto en clase, desde la respuesta de los estudiantes yo puedo estar evaluando su nivel de conocimientos previos, pero no estoy calificando, no les pongo una nota ni tiene un peso, pero sí estoy evaluando porque me estoy dando cuenta del nivel con el que parten los estudiantes. Entonces eso es evaluar. Evaluar es hacer evidente de alguna manera si los estudiantes tienen o no tienen un determinado dominio. En la competencia escrita tú puedes tenerlo en cuenta como criterio de evaluación dentro de las pautas que yo os digo que yo integro en las rúbricas, que es una plantilla en la que integro indicadores. Puedo tener en cuenta la corrección o cómo escribe el estudiante, si es correcto a la hora de escribir en cuanto a signos de puntuación, acentos, ortografía, etc. Yo lo tengo en cuenta. Puede tener un peso en la nota o solo decir, si no ha llegado al mínimo, tiene que corregirlo. O no aprueba la prueba. Pero por lo menos hacerlo evidente. Y luego se decide si se califica, o sea, si tiene un peso en la evaluación o no. Pero realmente si podemos calificar o que tengan un peso las competencias, puede ser interesante. Hay veces que es muy complicado que todo tenga calificación. Entonces el tema de la comunicación escrita, yo creo que debe haber un acuerdo general en el conjunto de profesores para transmitir al alumnado que es una competencia fundamental en cualquier asignatura, da igual que sean matemáticas. El alumno tiene que escribir correctamente aunque tenga que expresar un resultado numérico o expresar determinadas cuestiones que no están tan relacionadas con la comunicación escrita. Y entonces ahí creo que es importante que todos lo hagan evidente, los profesores, la importancia que le dan. Y los alumnos ven la importancia si no aprueban, si no se llega a un mínimo, si se tiene en cuenta en los trabajos, etc. Pero si un alumno que tiene muchas faltas ortográficas es capaz de superar trabajos y prácticas y exámenes, entonces no le estamos dando importancia a esa competencia. Esa es la idea, ¿no? Que consideramos tan relevante que todos los profesores la vamos a tener en cuenta en nuestros sistemas de calificación o de evaluación. Gracias. ¿Nicolás? Sí. ¿Sí? No para desesperarla, pero
Aquí estamos varios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sí. Yo entiendo que todo el tema de educación basada en competencias es también para ganarle espacio en el mercado laboral para los alumnos, para que sean más competentes al momento de ser profesionales. Y de ahí me entra la duda. Estoy viendo aquí el plan de estudios de un graduado en trabajo social que tiene 50 competencias. Sí, tiene 19 competencias generales y 31 competencias específicas. Y estoy pensando en una empresa que tendría que, alguien le pregunta a qué se dedica o por qué debo comprar su producto, y uno sale con una lista de 50 cosas, no le queda muy claro. No sé ¿qué piensan ustedes? Si sería mejor enfocarse en 5 competencias o 5 genéricas, sistémicas, específicas, no sé. Yo no soy experto en esto, ninguno aquí creo que lo es, pero sí me parece que una vez pasamos de 50 a 100 competencias y estamos diciendo que estamos haciendo todo esto, ¿sí? No sé qué tan creíble hacer esa comunicación al mercado laboral. Sí, la verdad que cuando lees el conjunto de competencias de inicio, te choca el poder desarrollar todas las competencias. Pero si piensas en un plan de estudios tradicional por contenidos, en realidad es el mismo número de indicadores que si lo plasmamos en competencias. Sobre todo las específicas. Las genéricas es lo que tenemos más dificultad a la hora de desarrollar y evaluar, sobre todo. Pero las específicas, que es el listado más largo normalmente en los planes de estudio, es plasmar los contenidos que venimos desarrollando en términos de competencias. En vez de pensar en solo contenidos, más de tipo conceptual, en plasmarlos más en el ámbito de los procedimientos, que incluyen los contenidos conceptuales, y plasmar también determinadas actitudes. Pero yo creo que es lo mismo. O sea, el número de competencias depende de cómo se hayan repartido en cada una de las áreas, y que los profesores de cada área tengan claro qué competencias tienen que desarrollar, y es verlo en contenidos o verlo en términos de competencias, más asociado al campo laboral, sí, más relacionado con qué sabe hacer el alumno realmente. ¿Alguna pregunta más? A mí me parece que nunca es poco todo lo que se dice, porque este estudiante que sale al mercado, el mercado es siempre competitivo, ¿verdad? Y entonces él debe salir preparado sabe hablar en público, es creativo, es honesto, sabe usar computación, internet, qué sé yo. En todo caso, el ejemplo que puso, aquí el profesional está sobrecalificado para las dos cositas que a lo mejor va a hacer, ¿verdad? Pero como el mercado es tan grande, queremos sacar a nuestros estudiantes con todas las habilidades posibles para que sea exitoso en el mundo laboral, ¿verdad? Y no solo con que sepa hacer cosas, sino no solo con lo que sepa hacer, sino también que sea, ¿verdad? Y por eso la insistencia con el tema ético, ¿verdad? La honestidad, la honradez, qué sé yo, la lealtad, el trabajo en grupo, qué sé yo, eso que han hablado de la autonomía, debe ser autónomo, líder. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta como dicen, el tanate o el montón de cosas, la tarea tan grandota que tenemos con ellos, ¿verdad? Pero sí deberían desarrollar, y nosotros también como profesionales, en teoría deberíamos de tenerlo, pero bueno, ya se sabe que tenemos a veces... No, sí, tienes razón en que al final, si pensamos en el alumno que queremos formar al final, tenemos que desarrollar tantas cosas que es difícil. Pero yo pienso, en mi formación, yo ni en secundaria ni en la universidad he tenido que hablar en público. Nunca se han favorecido situaciones en las que tuviera que hablar en público. Y creo que eso no debería ser así. Sí que hay que fomentar situaciones en las que el alumno ejercite determinadas competencias. Es verdad que hay que priorizar. Es fundamental el trabajo de priorización, que es fundamental para ser un profesional en esto. Porque todo no lo podemos desarrollar. Por eso hay que priorizar. Y por eso debéis priorizar determinadas competencias que no vais a poder desarrollar todos los profesores, porque es imposible. Entonces creo que en este trabajo por competencias, de la gestión por competencias, hay que buscar un equilibrio entre lo que queremos conseguir y el trabajo del profesor. Porque
porque no tenemos tiempo ilimitado, tenemos un tiempo limitado los profesores. Entonces hay que gestionar las asignaturas de tal forma que consigamos los aprendizajes que queremos conseguir en nuestras materias. Y eso ya es importante, que el profesor plantee qué quiero conseguir y lo intente con los sistemas de aprendizaje que utiliza y lo evalúe, creo que es importante. Y es un trabajo de priorizar qué es lo importante. Y entre todos vamos a pensar en cómo queremos que acaben nuestros estudiantes. Y es verdad que al final no vamos a conseguir desarrollar todo, porque es imposible, ni evaluar todo, porque es imposible. Pero vamos a hacer un trabajo de reflexión sobre qué producto queremos conseguir al final, qué tipo de alumno deseamos en nuestra universidad, y desde ahí trabajamos de forma coordinada para generar una buena formación. Si hay otra pregunta ahí al fondo, que veo una mano. Yo tengo una pregunta relacionada ahorita con el profesor. Es decir, porque estamos hablando que, bueno, necesitamos escoger algunas competencias para desarrollarlas gradualmente a lo largo de la carrera. Pero también creo que hay unos profesores que son más, o se sienten más cómodos desarrollando alguna de ellas más que otras. Entonces, yo creo que es bastante natural que también, como somos personas y dominamos ciertas áreas en diferente nivel, ¿verdad? En diferente grado, entonces así nos sentimos más cómodos desarrollando cierta competencia versus otra. Por ejemplo, yo no me atrevería a desarrollar la habilidad de escribir, soy extranjera, español no es mi lengua materna y creo que tal vez no soy tan mala, pero no creo que es lo más fuerte, ¿verdad?, que puedo ofrecer a mis estudiantes. Entonces aquí es el tema de cómo han acoplado o si han hecho algo así con los profesores, es decir, evaluar sus competencias y con base a esto decidir cuál competencias ellos van a desarrollar. Me parece muy buena idea lo que planteas. No se ha hecho, pero es verdad que cuando hemos trabajado en conjunto para ver quién se encargaba más de unas competencias o de otras, los profesores planteaban qué tipo de actividades utilizan ellos y entonces se veía que si ya estaban trabajadas algunas competencias. Si hay un conjunto de profesores que están trabajando competencias porque encajan mejor con sus áreas de estudio también o con sus materias, pues si ya se están desarrollando en estas asignaturas no tienen por qué desarrollarse en todas o en otras áreas. Entonces de ahí la necesidad de coordinarse para saber si entre todos somos capaces de desarrollar en algún grado las competencias. Algunas tienen que ser muy relevantes y deberían tenerse en cuenta en todas las asignaturas y otras no. Otras se establecen en algunas asignaturas prioritarias. Y es verdad que hay profesores que destacan mucho, por ejemplo, en clases magistrales, porque son muy buenos impartiendo clases magistrales. Bueno, pues ellos desarrollan determinadas competencias con esas clases. A lo mejor otro profesor es muy bueno en clases cooperativas, generando grupos de trabajo. Pues yo creo que ese profesor debería desarrollar más ese tipo de formas de trabajar en los estudiantes. Entonces, lo deseable es que entre todos los profesores de un curso se desarrollen las competencias a un nivel de progresión. No todos tienen que desarrollar todas las competencias. Y veréis cuando intentéis integrar competencias en vuestros programas que es complicado de inicio. Por eso hay que intentar empezar poco a poco. Y vais pensando en los sistemas de evaluación que utilizáis, qué competencias podéis evaluar. Y poco a poco vais integrando cosas, porque no es muy complicado. Lo que es, al final, establecer un buen sistema de evaluación pues lleva tiempo y tener en cuenta muchas competencias. Pero si lo hacéis poco a poco y vais viendo qué usos podéis dar de los sistemas que utilizáis, yo creo que poco a poco podéis integrando evaluación de competencias. ¿Alguien más? Podemos continuar, Isa. Bueno, pues os voy a enseñar a qué nivel llegaron los profesores de primero de trabajo social. No sé si se lee. ¿Lo leéis? No se lee. Bueno, os voy a leer alguno, por ejemplo, la que habéis aportado vosotros, que eso es capacidad para expresarse de forma oral y escrita correctamente. Los profesores de primero decidieron, como nivel mínimo en primero, escribe de un modo gramatical y ortográficamente correcto. Nada más. En esto fue difícil llegar a un nivel mínimo.
Por eso lo hicieron bastante general, en realidad, el indicador del nivel mínimo en primer curso. En segundo curso dijeron, escribe de un modo gramatical y ortográficamente correcto y expone el mensaje con un propósito claro, de forma ordenada, con un léxico formal y adecuado al público al que va dirigido. Eso en el segundo curso. En el segundo curso ya ponen un nivel más de progresión. Y en el nivel de tercero, nivel mínimo de tercero, se indica el mismo de segundo, pero se incide más en la exposición oral. Se hace un mayor énfasis en que el alumno se exprese bien o correctamente oralmente. Por tanto, tiene que hacer más presentaciones orales. Y de esta forma se va progresando. Por ejemplo, la competencia de desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios en la actualidad y en años posteriores con un alto grado de autonomía, que es una de las competencias genéricas, solo se pone un nivel mínimo en tercero. En primero y segundo no se adopta un nivel mínimo de esta competencia. Por ejemplo, razonamiento crítico. En primero se establece como nivel mínimo. Se hace preguntas sobre la realidad individual y social. Ese es el nivel mínimo que se exige en primero. En segundo, se añade diferenciando entre hechos, objetivos, opiniones e interpretaciones. Se añade un nivel mayor de progresión. Y en tercero, además, tiene que dar una información razonada. Bueno, pues esto es un ejemplo de competencias que consideraron que eran fundamentales para el perfil profesional del trabajador social, en comillas. Entonces se llegó a acuerdos entre los distintos profesores de primero, segundo y tercero del nivel mínimo que iban a exigir en cada uno en cada asignatura. Entonces, el llegar a acuerdos te hace, por lo menos, plantearte que tienes que integrar sistemas de evaluación que permitan evaluar estas competencias. Bueno, pues yo os propongo, si vais a hacer un trabajo de gestión de las titulaciones por competencias, que empecéis por aquí, porque es la forma de trabajar más sencilla y que os ayuda a gestionar las asignaturas por competencias. El pensar en qué competencias genéricas van a ser fundamentales, escoged un número pequeño al principio y las integráis, algunas de ellas en distintos cursos, para ver cómo funciona. Voy a continuar, si os parece. Bueno, siguiente acuerdo. Ya los siguientes acuerdos son más lógicos o más los venimos haciendo. Que por ejemplo, este es muy importante por los créditos ECTS, por el número de horas que tenemos cada profesor de nuestros estudiantes. Hay que llegar a acuerdos en cuanto a la carga de trabajo de los estudiantes. Ya os comenté el día pasado que tenemos un total de 60 ECTS, que son número de horas que tienen que dedicar los estudiantes a las asignaturas, y cada profesor tenemos un peso proporcional de ECTS en nuestras materias. En función del peso que tenemos en los ECTS, podemos requerir tareas a los estudiantes. Es importantísimo llegar a acuerdos en esta carga que exigimos a los estudiantes, de tal forma que una asignatura que vale 6 ECTS exija el doble, más o menos, que una asignatura de 3 ECTS. Y las cargas de trabajo estén equilibradas, más o menos, a lo largo del curso. Esto es muy complicado porque al final siempre hay picos de trabajo cuando llega la época de exámenes. Eso es porque tienen que entregar trabajos, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Los profesores de un mismo curso tienen que entregar un cronograma aproximado de entregas de trabajos o prácticas evaluadas. Entonces, ahora os enseño una tabla que rellenamos, sencilla, al final siempre buscamos la sencillez, porque si no el trabajo excede a los profesores. Entonces, el fin es evitar picos excesivos de trabajo en determinados momentos del curso. Y también que no haya un desequilibrio muy grande entre los pesos de las asignaturas. Que una asignatura de más créditos exija más que una asignatura que tiene menos créditos. Eso es lo coherente. Por eso los ECTS permiten un mejor ajuste para la distribución de cargas de trabajo, porque es más fácil saber qué tiempo puedes dedicar o qué tiempo puedes dedicar a los alumnos en tu materia.
en función del número de CTS que tienes. Entonces, si hay una buena coordinación, el coordinador tiene que decir al profesor que está exigiendo demasiado, que exige demasiado y que tiene que reducir carga. Entonces, nosotros utilizamos una herramienta de coordinación que nos han hecho desde el servicio técnico de la universidad, que os voy a enseñar ahora. Bueno, esta es la tabla que rellenamos. Es muy sencilla, si veis. Lo que tenemos que indicar son actividades de aprendizaje con gran carga de trabajo puntual durante una o varias semanas. Si exigimos un trabajo que tiene duración, por ejemplo, de 3 semanas y va a exigir tiempo a los estudiantes durante esas 3 semanas, tenemos que informar la fecha aproximada en que comienzan a llevarla a cabo y luego cuándo la tienen que entregar, ¿vale? Son las 3 columnas. Primero, las actividades de aprendizaje que requieren tiempo del estudiante en un momento puntual, la fecha aproximada en que empiezan a hacerlo y cuándo lo entregan. Entonces eso nos permite hacer, os lo he copiado para que veáis un poco luego la tarea del jefe de estudios para ver los picos de trabajo. Estas son las semanas, no se ve bien, pero las filas son las semanas de un cuatrimestre y en cada semana, por colores, las asignaturas lo que van exigiendo. Bueno, para que veáis más o menos, hay más, se pueden sacar más gráficos, pero esto es para que veáis de un golpe de vista cómo lo vemos. Entonces, ahí se ve si hay semanas en las que se han pedido varios trabajos y entonces hay un pico enorme de carga de trabajo de los estudiantes. Los profesores tenemos que tener muy claro qué vamos a exigir a lo largo del curso a los estudiantes, qué trabajos van a requerir más tiempo, si vamos a hacer una evaluación que requiere estudio previo, cuándo lo vamos a hacer, etc. Bueno, esto es difícil de coordinar, sobre todo porque al final los trabajos que pedimos en las materias es justo antes de terminar, porque tienen que tener las competencias que les damos en la materia. Entonces, hay un momento del curso que hay picos importantes de trabajo, que hay que intentar equilibrar, pero que hay veces que es complicado. Bueno, ¿sigo? Cuarto acuerdo. Esto es un acuerdo en cuanto a distribución de horarios y espacios. Tenemos que saber qué tipo de metodologías vamos a desarrollar en nuestras materias para saber si necesitamos un aula con ordenadores, si necesitamos un aula en la que tengamos que grabar, etcétera. Distintos espacios. En Administración y Dirección de Empresas, cuando hicieron el proyecto piloto, tenían grupos de clase magistral, en la que eran un grupo muy numeroso de alumnos, y grupos de trabajo dirigido. Empezaron así en el proyecto piloto. Entonces tenían aulas muy grandes para las clases magistrales y luego se dividían en clases más pequeñas para los grupos reducidos. Funcionaba bastante bien. Luego no se ha mantenido con los nuevos grados y los profesores algunos lo ven como algo negativo. Bueno, pues si se hace este tipo de distribución es deseable contar con distintos espacios y coordinarse. Pero claro, hay que saber cuándo vas a utilizar determinados espacios y qué metodologías vas a utilizar. Por eso es interesante saber más o menos qué vas a utilizar. Aunque yo creo que la docencia muchas veces es imprevisible organizar por semanas. Y hay veces que una actividad te lleva más tiempo de lo que tú tienes previsto hacer. Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, otro punto fundamental, y cuando tengamos otra sesión os voy a incidir en este, que yo creo que es central en los nuevos grados. Creo que debería ser la forma de trabajar más idónea en los nuevos grados. Y es la coordinación de distintas asignaturas para la realización de prácticas o trabajos interdisciplinares. Creo que sería muy interesante en las nuevas titulaciones pensar en trabajos que se realicen desde distintas materias. Entonces nosotros, por ejemplo, en psicología, en primero y segundo, hacemos un trabajo interdisciplinar también porque con nuestras asignaturas encaja muy bien, porque es metodología de investigación y utilizamos materia de psicología social. Entonces la metodología de investigación es un instrumento, entonces lo utilizamos como instrumento para trabajar otros contenidos. Pero en la medida de lo posible, si se pueden hacer trabajos que conecten distintas asignaturas, esto va a repercutir en que se reducen las cargas de trabajo del estudiante, porque se manda un único trabajo para distintas asignaturas y además lo ven como un proyecto más integrador. Tiene mucho sentido en las nuevas titulaciones. El problema es la coordinación entre los profesores de distintas materias. Pero luego la corrección es muy interesante. La corrección desde distintas asignaturas,
de indicadores de distintas asignaturas aporta mucho al estudiante. Os contaré en la última sesión que tenemos una experiencia que hemos tenido en psicología y en otros cursos de trabajos de tipo interdisciplinar, cómo los evaluamos y creo que es interesante como trabajo importante para el desarrollo de competencias. Entonces, os pongo aquí que realmente es muy interesante para compensar cargas de trabajo. Se quejan mucho los estudiantes, y esto es una queja que sale mucho en las distintas titulaciones, porque tienen que realizar muchas prácticas a lo largo del curso. Entonces eso les lleva mucho tiempo a lo largo del curso, o a lo largo del cuatrimestre, que no les permite dedicar tiempo a estudiar la materia. Y entonces los alumnos se quejan en que tienen que hacer muchas prácticas, muchos trabajos a lo largo del curso, y luego el peso que tienen en la nota no es proporcional, porque en nuestra universidad el 50% de la nota tiene que ser de un examen. Está establecido como norma, el 50% de la nota es por examen final. Entonces realizan muchas prácticas que luego tienen un peso más reducido en la nota final. Y entonces dice que les lleva demasiado tiempo y no pueden estudiar al final para hacer el examen. Esto hay que pensarlo. No debería ser así. Las prácticas que se realizan deberían ir encaminadas a lo que queremos conseguir, al aprendizaje que deseamos en nuestros estudiantes. Que es lo que deberíamos exigir también en los exámenes. Por tanto, las prácticas y trabajos que realicen a lo largo del curso deberían desarrollar las competencias que nosotros consideramos fundamentales en la materia. Entonces ahí hay que hacer una reflexión. Es una de las pegas de los nuevos modelos. Muchas prácticas por parte del alumno dedican mucho tiempo y entonces no puede dedicar tiempo a estudiar la materia. Eso es una de las críticas que hay. Bueno, pues los trabajos, yo propongo como herramienta de trabajo los trabajos de carácter interdisciplinar. Creo que ayudan a equilibrar cargas de trabajo y son interesantes. Raquel, tenemos otra pregunta. Sí. Es que nos llamaba la atención de que solo un examen tuviera un punteo de 50 puntos, ¿verdad? Realmente consideramos, primero, ¿por qué no lo han cambiado? Porque esto también en la percepción del estudiante está en vaya a hacer trabajos, y realmente pues no miran el valor numérico, ¿verdad? Que en cierto modo les puede también afectar a ustedes a que el modelo lo vean de una manera más negativa que positiva. Sí, esto es una norma que se estableció a nivel de Junta de Gobierno. Se consideró que una prueba final era fundamental para valorar el rendimiento de los estudiantes. 50% es menos de lo que normalmente se venía ponderando el examen. O sea, sí que se reduce algo, pero establecerlo tan rígidamente, no sé. Es una norma que tenemos a nivel universidad. ¿Hay alguna pregunta más? No, ninguna. Podemos continuar. Vale, bueno, pues para sintetizar los acuerdos a los que se debe llegar el conjunto de profesores para establecer una gestión por competencias en los planes de estudio. Primero, creo que es interesante que se piense en lo relevantes o en la relevancia de las competencias genéricas. Hay que pensar qué competencias van a ser fundamentales en vuestras titulaciones, de tal forma que todos los profesores las tenéis que integrar de algún modo en vuestras asignaturas. Eso es fundamental. Segundo punto de acuerdo. ¿Qué nivel de progresión mínimo vais a exigir en cada uno de los cursos? Ese sería el segundo punto de acuerdo. El tercero, la distribución de carga de trabajo. Es interesante coordinarse para saber la carga de trabajo que exige cada profesor en sus materias por curso, para poder equilibrar y que no haya picos excesivos de trabajo en determinados momentos del curso. El cuarto punto de coordinación es tener claras las actividades que se van a desarrollar en cuanto a organización de grupos, para organizar desde jefatura de estudios o quien lo lleve en vuestra universidad los horarios y los espacios. Esto también lleva bastante tiempo a la gente que lo tiene que organizar. Y el quinto punto de acuerdo, que yo creo que es fundamental, es la realización o pensar
fue uno de los acuerdos a los que se llegaron también en trabajo social, traducción e interpretación. El que los profesores tuvieran que pensar en trabajos de tipo interdisciplinar por curso. Son herramientas de trabajo que ayudan a desarrollar competencias más asociadas a lo profesional. Entonces, pensar con distintos niveles de progresión, proyectos entre varias asignaturas, es una herramienta de interés. ¿Qué pasa? Que los profesores se tienen que llevar bien. No se puede establecer un trabajo de este tipo cuando los profesores no conectan. Entonces, bueno, nosotros empezamos por un grupo que trabajábamos bien juntos y la verdad que funciona muy bien, pero esto no siempre se da. En el caso de vuestros grados, yo os propongo que hagáis esto, ¿no? Que primero identifiquéis las competencias que consideráis fundamentales, que establezcáis un nivel mínimo en los cursos. ¿Cuántos cursos tienen vuestras titulaciones? 64. No, pero cursos, quiero decir, ¿es primero, segundo, tercero y cuarto o tenéis un quinto curso? Hay un quinto curso, como las licenciaturas nuestras, que nosotros ahora todas se han convertido en 4 cursos, todos los grados, más máster. Bueno, y tercer punto, ¿qué competencias específicas deberíamos desarrollar por áreas de conocimiento en la titulación? Entonces, además de hacer todo lo anterior, que es por titulación establecer la relevancia de las competencias genéricas y los niveles de progresión, tenéis que pensar o reuniros por áreas de conocimiento dentro de las titulaciones y pensar qué competencias van a ser fundamentales en ese área. Entonces, lo ideal para el trabajo de los planes de estudio es que lleguéis a un acuerdo en cuanto al marco común centrado en las competencias genéricas y luego por áreas de conocimiento que seleccionéis aquellas competencias específicas que van a ser fundamentales en vuestras áreas. Y todo ello va a conformar el plan de estudios que va a generar un perfil profesional determinado o varios perfiles. Pero ese va a ser el trabajo si queréis desarrollar o diseñar planes de estudio por competencias que al final den lugar a una formación integrada y que no falte ninguna competencia asociada a áreas de estudio que son de interés para vosotros. Entonces, esta es mi propuesta. Yo ya no os veré hasta septiembre y es mi propuesta para que empecéis a reflexionar. Ya os digo que los cambios radicales muchas veces tardan en funcionar. Por eso, si podéis ir integrando pequeñas cosas, creo que puede ser de interés para vosotros. Cuando volvamos ya tenemos vacaciones nosotros ahora en agosto, que es nuestro verano aquí. Mañana es el último día de trabajo, luego ya tenemos un mes de vacaciones. Hasta el 27 de agosto comenzamos otra vez a trabajar. Entonces, cualquier duda que tengáis, he estado mirando el foro, pero no habéis participado durante esta semana, por lo menos no he visto ninguna aportación. Si queréis participar, yo estaré pendiente para contestaros, y en septiembre a lo que nos vamos a dedicar es más bajar a las asignaturas. Entonces, ¿cómo desde vuestras asignaturas podéis desarrollar competencias? Podéis desarrollar y podéis evaluar. Bueno, ciertas reflexiones también sobre cómo desde las asignaturas elaborar guías docentes, que es lo que sustituye para nosotros ahora los programas, para desarrollar y evaluar competencias. Eso será la siguiente sesión, y luego las otras dos van a ser la presentación de experiencias innovadoras docentes en gestión de competencias. Eso es un poco el plan que tenemos. Si tenéis alguna sugerencia, observación o queréis que incidamos en algo, nos ponéis un mail, nos decís cualquier cosa, o si necesitáis más información de algo, pues estamos abiertos a lo que queráis. Gracias. Encantado teneros como alumnos. Gracias Isabel. Felices vacaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta septiembre. Isabel, ¿nos vas a mandar las presentaciones de hoy? Sí.
Las he mandado por mail, pero no nos han recibido. He mandado 2 mails. Volveré mañana a enviaros. Os lo he enviado a Silvia y a Irene. Tal vez son los horarios, porque nosotros Lo volveré a mandar mañana. Así decirle que vamos a revisar. Bueno, vamos a revisar. Si me mandas un mail, directamente te lo mando a ti.